buenos días. El tema de hoy es criterio de semejanza de triángulos. Bueno, en este caso tenemos tres casos, ¿verdad? Del criterio de semejanza. En el primero, en el caso ángulo-ángulo, me dice que si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente congruentes, son semejantes. Bueno, tenemos este, ¿verdad? Este triángulo me dice que este ángulo A mide 90 y este ángulo B mide 45 grados. Bueno, igual, entonces si yo tengo, en este caso, si el ángulo A es igual a 90 y el ángulo B igual a 45, ¿verdad? En este caso es congruente o semejante porque si nos fijamos, este tiene un ángulo recto, este también tiene un ángulo recto. Por ende, este ángulo va a ser semejante con el ángulo D, porque igual mide 90 grados, ¿verdad? Y este va a ser congruente, ¿verdad? Con el ángulo E, que mide 45 grados. Por ende, significa que estos dos triángulos, ¿verdad? Son semejantes. Bueno, en el número 2 me dice el caso lado, ángulo, lado. Si se fijan, lado, ángulo, lado, el ángulo queda en medio, ¿verdad? En medio de los dos lados. Entonces dice que si en dos triángulos las razones de dos partes de los lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes entre estos son congruentes, entonces van a ser semejantes. Bueno, si se fijan, tengo esta medida del lado AC mide 10, el ángulo 53 y el lado de AB mide 8. Bueno, en este caso DF mide 5, DE mide 4 y el ángulo de en medio igual. Mide 53, ¿verdad? Que es el mismo ángulo de acá. Bueno, entonces hacemos las razones, ¿verdad? Para ver y comprobar que los dos triángulos son semejantes. Bueno, entonces tengo el lado, ¿verdad? Bueno, aquí el lado AC mide 10. Aquí el ángulo AB mide 8. En este caso el lado DF mide 5 y el lado DE mide 4. Bueno, hacemos las razones. Significa que AC entre DF, ¿verdad? DF que tengo acá. Bueno, entonces AC es 10 y DF es 5. Hago la división, 10 entre 5 me va a dar 2. El siguiente tengo AB entre DE de este lado de acá, ¿verdad? AB con este DE de acá. Entonces AB mide 8 y DE mide 4. Bueno, 8 entre 4 me da 2. Y si se fijan, pues me da el mismo resultado ahí. Entonces quiere decir de que AC entre DF es igual a AB de F y eso es igual a 2, ¿verdad? Entonces ahí, si miramos notado, entonces significa que los dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Y en el último caso me dice lado, lado, lado. Entonces ahora no vamos a trabajar con ángulos, sino que solo los tres lados. Me dice si las razones de los tres lados correspondientes son iguales, entonces son semejantes. Bueno, vamos a sacar lo que son las razones, ¿verdad? Para comprobar si dan igual. Bueno, tenemos el primer lado que es AC, es 6.4. AB me dice que es 8 y CB es igual a 5. Del siguiente triángulo, de este triángulo me dice de F igual a 3.2, de E es igual a 4 y FE es igual a 2.5. Bueno, hago la primera proporción que sería AC sobre DF. Entonces tengo AC que es 6.4 y DF que es 3.2. Bueno, aquí hago la división, ¿verdad?
Me quedaría 6.4 entre 3.2. Bueno, corro la cifra 1 y 1, entonces me va a quedar 64 entre 32. Bueno, hago 32. ¿Cuántas veces cabe en 64? Bueno, 2, ¿verdad? 2 por 2 es 4 y 3 por 2, 6. Aquí me queda 64. Entonces aquí me va a dar 2. La siguiente proporción sería AB sobre DE. AB es 8 y DE es 4. Bueno, 8 entre 4 me da 2. La tercera proporción, que es BC entre FE. Entonces tengo 5 entre 2.5. Bueno, hago la división. 5 entre 2.5. Bueno, aquí corro una cifra, entonces aquí voy a agregar un 0. Entonces me va a quedar 50 entre 25. ¿Cuántas veces cabe 25 en 50? 2. Aquí me queda. Entonces aquí me queda 2. Y si nos fijamos, pues nos da 2, 2, 2. Entonces significa que los triángulos son semejantes. Bueno, espero hayan comprendido.